Es la clase número 9 y el tema de hoy que vamos a estar viendo es cristianismo y cultura del módulo 2. Es decir, este es el punto 2 con respecto a la cosmovisión que vamos a estar considerando. Así que para comenzar vamos a orar en primer lugar para que sea el Señor dirigiéndonos conforme a su consejo eterno y que pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que así podamos ser transformados mediante la palabra de Dios. Hermano Víctor, ¿puede orar, por favor? Dios y Padre eterno, gracias le damos por Cristo nuestro glorioso y bendito Salvador, por la salvación que nos has dado por medio de su amado Hijo. Gracias le damos, Padre. En esta hora nos presentamos delante de su presencia, humillados, pidiéndole perdón primeramente por nuestras faltas, por nuestros pecados, y pidiéndole, mi Dios, en esta hora, limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, para que en esta hora su Santo Espíritu, Señor amado, abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos comprender la verdad de su palabra. Te rogamos por nuestro pastor, Señor, quien expondrá el día de hoy este tema de sabiduría y la iluminación de su Santo Espíritu, Señor, para que también pueda nuestro pastor hablar de su palabra como debe hablar, Señor. Ayúdanos a nosotros para aprender, comprender su palabra y siempre temor en nuestros corazones para vivir su palabra. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo, nuestro glorioso y bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso, mis hermanos, de lo que estuvimos viendo acerca de la cultura. Ya que esta es la segunda clase con respecto al cristianismo y cultura, vamos a recordar algunos aspectos básicos de la definición de la palabra cultura, de lo cual nosotros decíamos que la palabra se puede interpretar de tres maneras y que procede del latín, el término cultura, colere, que tiene que ver con labrar la tierra y cultivar, el aspecto de la agricultura, colunus, que tiene que ver con habitar algún lugar, y cultus, que tiene que ver con honrar y adorar. Nosotros decíamos que toda sociedad tiene en sí misma una cultura, la cultura chilena, la cultura hondureña, diferentes tipos de cultura, pero no nos vamos a referir en este estudio a tipos de vestimenta, a pantalones o a peinados. Esos son aspectos o reflejos de la cultura en sí mismo de una sociedad. Pero el tema de la cultura intrínsecamente es más profundo que esas cuestiones externas. Tiene que ver con presuposiciones, con ideas que uno tiene, que las da como por ideas firmes, ideas que son válidas, que cuando nosotros nos encontramos con la palabra del Señor, nos damos cuenta de cómo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1, que el Señor nos libró de nuestra vana, nos rescató de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Amén. Y nosotros decíamos que esa vana manera de vivir implica la cultura. Es decir, la cultura pecaminosa que heredamos nosotros o la cosmovisión pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros padres. Aquellos padres que no eran cristianos, de hecho yo no crecí en un contexto cristiano, la cultura por sí misma tiene aspectos pecaminosos que van en contra de la palabra del Señor. Y también veníamos nosotros, por ejemplo, la vez pasada, hacíamos un diagnóstico de forma general de la cultura chilena. Ya recordábamos y mirábamos algunos aspectos de cómo podemos ver nosotros en perspectiva lo que vemos aquí en la cultura. ¿Hasta qué punto vemos nosotros la cultura chilena? ¿De cómo está la cultura? Bueno, la cultura, hermanos, expresa el corazón del hombre. En este caso, todo hombre, como hemos resumido y hemos concluido, todo hombre es religioso. Y la cultura presenta la religión del hombre. Y nosotros decíamos la vez pasada que si la cultura presenta a sí mismo la religión del hombre, entonces, ¿cuál es la religión de Chile? Para identificar la religión de Chile, solamente basta ver la cultura. Vemos la cultura
por ejemplo, de hoy en día que hablábamos la vez pasada, nihilista, ¿no? Vivir para aquí y ahora, en el presente nada más, el vivir ahora nada más. Pero el hombre no piensa en términos de muerte, no piensa en términos de resurrección, no piensa en términos de juicio, no piensa en esos términos. El hombre piensa en términos del aquí y ahora. Esa es una filosofía existencialista, nihilista. La idea de que uno debe disfrutar la vida aquí en la tierra, porque vida solamente hay una, también es una idea nihilista, existencialista, porque las personas mismas hacen esfuerzos para disfrutar el instante del momento, el ahora, pero no ven lo que puede venir posterior, lo que puede venir el día de mañana. Y eso a grandes rasgos identifica la cultura también latinoamericana. Vive del día a día, pero no piensa en términos de lo que pueda venir mañana. Y eso también lo que mirábamos la vez pasada con respecto al marxismo. Como cuando hablábamos nosotros de la religión es el opio de los pueblos, ellos decían, la frase de Marx apunta al hecho de que la religión adormece a las personas para que no disfruten del aquí y ahora. Es decir, para Karl Marx, la religión adormece a las personas para que no se rebelen contra el sistema. Porque el evangelio o la religión promete un más allá. Entonces lo que él decía y la filosofía marxista es la siguiente: debes disfrutar el aquí ahora, no debes tener una esperanza en el futuro, es ahora. Por eso ellos dicen en breves palabras que la revolución debe de ser mediante rebeldía, mediante la anarquía, como así va a ser en ese sentido liberada la tierra. Pero esto es opuesto al cristianismo, ¿no? Porque nosotros como cristianos tenemos una esperanza gloriosa. Y esa esperanza gloriosa debe reflejarse en todos los aspectos de la vida, y eso incluye la cultura. Ahora, lo que nosotros podemos ver aquí en Chile, la cultura chilena, refleja el corazón religioso de las personas. Lo que las personas más aman, a eso se van a postrar, hacia eso se van a dirigir, hacia eso se van a inclinar. Y cuando nosotros vemos la cultura en grandes rasgos, aquí, por ejemplo, el fútbol es intrínsecamente algo de la cultura del chileno y en todos los países. Pero el fútbol en sí no es malo. El asunto es cuando ocupa el lugar de Dios. No sé si el lugar que a Dios le corresponde. Porque cuando nosotros hablamos de las artes, todo debe de glorificar al Señor. Incluso el ejercicio físico. Todo lo que nosotros hagamos debe glorificar al Señor. El asunto cuando estos estigmas ocupan el lugar que a Dios le corresponde. Leí hace un mes un pastor que decía acerca de cuando se presentaba la Cena del Señor. Él era muy fanático de él. Bueno, de hecho, él veía mucho lo de la NFL allá en Estados Unidos. Y en la Cena del Señor dice que cuando estaba en la Cena del Señor, en lugar de estar pensando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en anunciar su muerte hasta que Él venga, habían pensamientos sobre el partido de la NFL en ese momento. O sea, note que estaba tomando control de su mente, de su corazón, la idea de un partido de fútbol. Y eso vemos claramente que estaba ocupando el lugar que a Dios le corresponde. El pastor en ese caso estaba siendo sincero y expresando a sí mismo de lo que estaba pasando con él, es que estaba teniendo un conflicto. Identificó que habían ídolos en el corazón. Esos ídolos que ocupan nuestra mente cuando debemos ocupar nuestra mente en términos de la palabra de Dios. Y eso también a mí personalmente me llevó a analizar, pues, cuántas veces quizá uno cuando está en la reunión o en la cena del Señor o escuchando la palabra, de repente vienen como ideas externas que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y muchas veces se nos va y pensamos en otras cosas, nada de lo que está hablando el Señor mediante su palabra, y comenzamos a pensar
en otros términos. ¿Por qué será? Porque nuestro corazón se está inclinando hacia ello. Y por eso también, ahí donde está el tesoro, ahí va a estar nuestro pensamiento. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que nuestro tesoro sea el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, y siempre estemos pensando en términos de la palabra de Dios con respecto a su persona. Por tanto, en resumidas cuentas, cuando hablamos nosotros de cultura, hablamos de ese aspecto religioso que se exterioriza en lo que el hombre hace. ¿Me encuentra? De lo que el hombre hace. El hombre, por supuesto, en Chile tiene su propia cultura, en sí mismo tiene su propia cosmovisión, el lente para interpretar las cosas. Y es de forma general en casi todo el país. Así también, cuando nosotros vemos el término cultura, vemos que tiene que ver con aquello que es honrar y adorar. Y es por eso que cuando hablamos también del aspecto de la cultura que muestra un país o una sociedad es lo que adora, hermanos. Por ejemplo, hoy vemos en día este aspecto, el consumismo. Comprar cosas innecesarias. Cuando no hay satisfacción en el corazón, nada nos va a satisfacer. El apóstol Pablo dice en Filipenses claramente, he aprendido el secreto, sé estar satisfecho en todo, tanto en escasez como en prosperidad. He aprendido a contentarme. Pero algo que vemos hoy en día, básicamente en la cultura, es este aspecto del consumismo. El comprar cosas que son innecesarias. Incluso el sistema, la cultura misma está diseñada para hacerte creer que hay cosas que en la vida te son necesarias cuando realmente no son necesarias. Y es ahí donde el creyente debe saber cuando hay cosas que sí ciertamente son necesarias y cosas que son creadas por el entorno y que se nos hace ver como necesarias. Y de ahí, hermanos, es el punto. El hombre, cuando se vuelve en este sentido, o la sociedad cuando es consumista, tiene la misma idea que estábamos hablando hace un momento, existencialista, nihilista, vive para el momento, no forja planes hacia adelante o a largo plazo, sino vivir el aquí y el ahora. Y por supuesto, esta idea del consumismo entra a través de los ojos, ¿no? A través de la televisión, en este sentido, con los anuncios en las redes sociales. Por ejemplo, usted puede ver la publicidad de estos negocios que venden perfumes, que venden ropa de marca, cosméticos para el rostro. Usted va a ver que la gráfica que se presenta ahí no son palabras, solamente son imágenes. Si usted ve un anuncio, usted solamente va a ver imágenes, no va a ver ningún tipo de palabra, solamente imágenes. Y solamente con esa visión le hacen creer a las personas de cómo me vería yo. Y en ese sentido producen un sentido de insatisfacción. Me quisiera ver como esa persona, o me gustaría cómo me queda ese pantalón, pero no solamente te están presentando la imagen, ni siquiera te están diciendo palabras, pero mediante la imagen nos hacen creer eso. Bueno, eso es parte del marketing. El hermano Diego se maneja en eso, en la economía. Hablábamos hoy de eso de Google, de cómo venden el producto. Igual nosotros en ese aspecto debemos también entender, mis amados hermanos, que el entorno no nos debe controlar a nosotros. Nosotros somos llamados a tener una responsabilidad individual y eso conlleva a hacer ¿qué? Tener dominio propio, a tener templanza. El apóstol Pablo lo decía, todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. No todas me convienen, y al siguiente y sigue diciendo, no me dejaré dominar por ninguna. Ciertamente todas esas cosas son lícitas, pero no todas convienen, no todas son necesarias. Bueno, hoy vemos desde un aspecto cultural eso en Chile, el consumismo. El aspecto consumista de una sociedad que está en declive, de una sociedad que aborrece a Dios,
de una sociedad que se opone a Dios mediante leyes, de una sociedad que aborrece la vida del inocente, de una sociedad que vive para aquí y ahora. Y es el producto de lo que se conoce como el descontento. Porque cuando una persona consumista, en este caso, su consumismo no es satisfecho, va a vivir en descontento. Y ahí lo que produjo lo que se conoce como el estallido social, ¿no? Porque se supone que había un descontento en la sociedad, porque lo que en sí mismo en ellos no estaba siendo satisfecho, aquellos que ellos creen que es como deber o derecho que se les satisfaga. Por tanto, si nosotros vemos en plano general la cultura chilena, podemos concluir que esta cultura, tal como todas las culturas en el mundo, son pecaminosas. Son pecaminosas. Son culturas que son pecaminosas, que están sujetas al pecado, que están sujetas al entorno, a los poderes de este siglo, al mal, que están sujetas al pecado en sí mismo, a la corrupción, de lo cual nosotros entonces no estamos llamados a huir de ellas, ¿no? Como mirábamos en los enfoques que existen, que vamos a ver en este aspecto, las perspectivas que existen con respecto a la cultura. Cristianismo contra la cultura. La segunda perspectiva, el cristianismo sobre la cultura, el cristianismo en la cultura, el cristianismo en tensión con la cultura, el cristianismo transforma la cultura, y en sexto lugar, el cristianismo en medio de la cultura. Vamos a repasar esto. ¿Alguien recuerda qué significa cada punto? Recuerden que este estudio, o sea, el estudio histórico con respecto a la cultura, el enfoque en sí mismo, estas perspectivas las presentó un hombre de apellido Niebuhr, que se llama Cristo y Cultura, se llama el libro. Solamente presentó las 5 perspectivas que acabo de mencionar, mientras la sexta es la que estaré explicando, en la cual yo me ubico. Y vamos a ver base bíblica para tal postura. ¿Recuerdan ustedes qué es el cristianismo contra la cultura? Era como que se oponían uno con otro, no compatibilizaban y como que trataban de aislarse. ¿Oír? Claro, aislarse, apartarse de... Eso era un poco el pietismo y el ascetismo. Claro, el pietismo. Los Amish. Los Amish, claro. Poníamos como ejemplo esos grupos sectarios que en el fondo buscaban santificarse por medio de apartarse del mundo. Apartarse del mundo, de los pecadores. De los pecadores, Sí. como si el entorno fuera el que los corrompiese. Los y no corrompe. su corazón. Por supuesto. Que da una cultura totalmente cercada por ellos mismos, no en medio de los demás, sino que como totalmente apartado del mundo. Por supuesto. Y ahí está lo que se conoce como lo que decían los menonitas, los Amish, que esos ya son más extremos. Eso, la electricidad, nada de eso, hermano. Teléfono, todo eso está prohibido, porque todo eso es mundo. Y todo eso es cultura, de lo cual debe el creyente estar en contra. Pasajes bíblicos se han malinterpretado, porque ciertamente usan textos bíblicos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Textos fuera de contexto. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan ahí? Bueno, lo que vamos a estar desarrollando, porque hay textos bíblicos que se usan fuera de contexto con respecto a este tema. Entonces, al parecer nosotros ciertamente somos contracultura, ¿no? Estamos opuestos a la cultura en sí mismo, estamos opuestos a la cultura pecaminosa, estamos opuestos, por ejemplo, a lo que la cultura dicta en el sentido de, por ejemplo, leyes en contra del Señor, leyes en contra, por ejemplo, que avalen el asesinato de bebés, leyes que van en contra de la libertad, muchas leyes que atentan en contra de la libertad misma que el Señor instituyó. En ese aspecto nosotros somos, podríamos decir, contra el sistema, ¿no? Contra cultura. Mas, sin embargo, no estamos llamados a huir de ella, estamos llamados a vivir en ese entorno y a resistir en ese entorno. Mientras que el anabaptismo y los menonitas tuvieron que huir, salir y crear sus propias sociedades, crear sus propias civilizaciones, crear sus propios entornos, porque ellos creen que eso es lo que la palabra del Señor dice.
Pero si nosotros queremos ver cómo debe actuar la iglesia, veamos el libro de Hechos. Los apóstoles no huyeron, más bien entraron a culturas pecaminosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Atenas fue allá, predicó el evangelio, el Señor salvó, y los hermanos tuvieron que vivir en esa cultura pecaminosa. El sexto punto en la cual hablo, el cristianismo en medio de la cultura. Somos transformados nosotros, sí, por la gracia del Señor, pero estamos llamados a vivir en medio de la cultura. Y ese llamado implica una resistencia. Es decir, el creyente está llamado a resistir todo aquello que se opone a la ley de Dios, todo aquello que se opone a Dios mismo. De tal forma que desde un punto de vista nosotros sí, ciertamente estamos en contra de todo aquello que se opone a Dios, pero estamos llamados a vivir en medio de la cultura. En segundo lugar, el cristianismo sobre la cultura. ¿Recuerdan qué representaba este punto? Era como utilizar como la fuerza en este caso para subyugar la otra cultura, porque la cultura cristiana sobre la cultura secular. No. Como qué ejemplo ahí, por ejemplo, lo que hicieron los conquistadores católicos cuando llegaron acá a América, que se reemplazaron los dioses paganos por los santos. Por ejemplo, el dios del maíz Ixchú de los mayas fue reemplazado por el santo Bartolomé, y así mismo, o sea, un diablo por otro diablo, un ídolo por otro ídolo, solamente que le cambien el nombre, le bautizaron el nombre. En este aspecto, entonces cuando el catolicismo llegó, se dio cuenta de eso, por supuesto, pero ¿qué es lo que trató de hacer el cristianismo, el catolicismo, mejor dicho? Imponer la cultura cristiana con matices de la cultura pagana para hacerla más aceptable en su entorno. Entonces impuso esa cultura sobre la cultura pagana. El fracaso es enorme. ¿Por qué? Porque eso le dio lugar a ¿qué? A este tipo de cosmovisión. El animismo, que está infiltrado, por supuesto, incluso en las iglesias. Que se movió el cuadro. Que la Virgen lloró. Sí, hermano. Aún en congregaciones, por ejemplo, se cree en ese tipo de cosas animista, que tiene que ver con que todo se lo atribuye a un espíritu. Eso es una cosmovisión animista. Claro. Nosotros sabemos y claramente desde las escrituras vemos que hay una operación demoníaca, pero no todo es operación demoníaca. En este sentido, que todo es espíritu de chisme, que todo es espíritu. ¿Y el pecado del hombre dónde está? ¿Dónde está la responsabilidad del hombre? Exactamente. Ciertamente hay un poder maligno que opera en los hijos de desobediencia, según Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Mas, sin embargo, por otra parte, el hombre es responsable de su pecado. Y el animismo es una excusa para excusar el pecado en sí mismo. Como decía el hermano, la Virgen lloró, o el orar a los santos. Todo eso tiene que ver, como dice el apóstol Pablo en Corinto, en los ídolos hay demonios, se adoran a los demonios, se adoran las criaturas antes que al Creador, como dice Romanos capítulo 1. Se adoran las imágenes de talla antes que al Creador, al que creó todas las cosas. Por tanto, cuando el catolicismo llegó aquí a América, impuso esa cultura, hermanos, y como resultado dio esto, el animismo, que se infiltró tanto en la iglesia católica como incluso en la iglesia evangélica. 3. Pastor, antes de pasar al otro punto, también podríamos, por ejemplo, en la parte 2, ver, por ejemplo, el tema del Islam, que el Islam, tengo entendido que ellos, cuando toman los países, esos países donde están ahora, como que quieren tomar los gobiernos y de ahí comenzar a controlar todo. ¿Se puede decir que también tiene como ese tipo de visión? Claro. ¿De cosmovisión? Sí. De hecho, sí. Sobre la cultura islámica. Sí, el Islam tiene esa visión. De hecho, el Islam tiene el sistema de gobierno, se conoce como teocrático. Si algo se caracteriza del Islam con el cristianismo es que creen en un solo Dios. Y es la única religión con el cristianismo que cree en un solo Dios. Y el asunto aquí es que el Islam tiene un aspecto que lo vamos a ver más adelante, que tiende a verse como el cristianismo, que incluso algunos lo pueden confundir, porque las escrituras que ellos tienen, el Corán,
tiene mucha similitud con Abraham, pues. De hecho, ellos no niegan a Jesús. Ellos dicen que Jesús fue un profeta, pero el profeta verdadero fue Mahoma. Entonces ahí modifican el mensaje, ¿no? Pero esa visión de imponer la cultura a la fuerza, mantener el dominio, como le llaman ellos, imponiendo la cultura, eso también es una cosmovisión, en este caso, del Islam, donde si el Islam gobierna, debe gobernar todos los aspectos. Por ejemplo, quienes gobiernan en sí mismos una nación son los mismos religiosos, son los mismos musulmanes, aquellos que enseñan. No es que estén así como separados, como gobierno, iglesia y familia, no. Hay una sola familia que gobierna. Y en este caso es el Islam. Y eso, por supuesto, se vio en el catolicismo romano, en la época medieval, del siglo IV en adelante. El catolicismo impuso la cosmovisión católica en el Imperio Romano. ¿Sí? Y fue algo que fue atroz cuando llegó a América, que dio lugar a esto, al animismo. El aspecto del musulmán es que es más radical, porque aquellos que no compaginan con ellos son infieles. Cosa también que sucedió en el catolicismo, cuando seguían y perseguían a los reformadores y a aquellos hermanos que estaban en contra del movimiento, en este caso de la entidad católica como tal, antes de los reformadores como los valdenses, Jan Hus, todos esos reformadores, o lo que se conoce como la pre-reforma o los pre-reformadores, ellos fueron en este caso monjes católicos que fueron asesinados por el mismo catolicismo. Bien, 3, el cristianismo en la cultura. ¿Recuerdan cuál es esa? La cultura es buena y por ende la siguen. Sí. La aceptan. La cultura es buena, no hay nada mal. Hay que mezclarlos con todos. Hagámonos al mundo para ganar el mundo. Sí, claro, algunos incluso digan así, hagámonos como el mundo, ganamos al mundo. Entonces nos adaptamos al mundo, nos adaptamos a este siglo. Por supuesto, pues hay cultos de esa magnitud ahora. Me he hecho judío, pero los judíos, me he hecho romano, pero los romanos, me he hecho griego. Eso lo he hecho, sí, pues. Claro, Voy voy a ser borracho, pero ya no borracho. Claro. Pero en última instancia vemos que eso es, no ven nada en la cultura que sea malo, sino que todo es bueno, por tanto, debemos participar de todo movimiento. Y ahí es donde vemos los pastores que están metidos en política, que no saben nada de Biblia. Pero como la cultura es buena, están metidos en política y con eso no tienen nada de bueno que llevar. Son olor de muerte para muerte, porque no hablan acerca de los principios cristianos, sino que algunos están ahí por infiltración económica, ¿no? O por algo, o por algún beneficio económico, más allá de lo que pudiesen hacer. Por tanto, el cristianismo en la cultura ve esa visión. La cultura sí es buena. Por tanto, no hay nada en la cultura que sea mala y debemos participar en la corriente de este siglo. Lo cual nosotros creemos firmemente, tal como la Biblia habla, que hay una corriente, la corriente de este siglo, la cual nosotros no debemos seguir la cultura, sino que debemos ver lo que la Biblia dice con respecto a cómo vivir en este mundo. 4, el cristiano en tensión con la cultura. ¿Alguien recuerda? Los que están en online. En tensión, ¿recuerdan? Puede ser eso, pastor, como ciertas personas que piensan que pueden, por medio de la política, a lo mejor generar una revolución y transformar la cultura. Pero no con el evangelio, sino por medio, no sé, de tomar las armas. Ese que entra en el quinto. En el quinto. Sí, ahí está. Sí. En el cuarto, el cristianismo en tensión con la cultura.
La incompatibilidad de lo que tenemos con lo que es las corrientes de hoy día de la cultura, que se llama cultura, por ejemplo, no sé, ir en contra de lo que es el aborto, en contra de lo que es el tema de la ideología de género, por ejemplo, ese tipo de cosas que se están imponiendo, que el cristianismo genera ese tipo de tensión y hacen como todo un propaganda como para generar ese tipo de división, ¿no? También, sí, se ve desde ese punto, pero básicamente el cristianismo en tensión de la cultura es esto. La cultura es mala. Soy cristiano, pero ¿qué voy a hacer? La cultura me va a influenciar. Debo aceptar tal como es. Por tanto, vive de forma simplista. O sea, dice, no hay nada más que hacer. ¿Para qué? Si estoy bien así como estoy en la iglesia, de la iglesia a la casa, de la iglesia al trabajo. Pero tiene una visión pesimista, en el sentido de que siempre está en tensión, en el sentido de que no puede ver en la cultura algo que pueda mejorar. Siempre lo ve de una forma negativa, oscura, negra. Sí. De hecho, es una visión que ve todo malo, pero si nosotros vamos a la Escritura, vemos que hay momentos malos en donde el Señor ha enviado grandes avivamientos, donde el Señor ha salvado personas, donde el impacto del cristianismo ha crecido, y eso es obra del Señor. Por tanto, el cristianismo en tensión de la cultura es como quedarse de brazos cruzados, pues no hay nada más que hacer. Es un conformismo a este siglo. Claro, un conformismo a este siglo, pues es inevitable la influencia de la cultura, así que no importa, así me quedo, pero en la cultura me influencia, y de tal forma que eso es tensión con la cultura. Es inevitable la influencia del siglo. Pero ¿qué nos dice la Biblia en Romanos capítulo 12? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, con la palabra del Señor, transformaos, no os conforméis a este siglo. Una y otra vez la palabra del Señor nos dice que no nos conformemos a la corriente de este siglo, a la cultura de este siglo, al mundo, al sistema. Una y otra vez. Por tanto, ese es el cristianismo en tensión a la cultura. Y se podría ver en ese sentido también de un punto como anabaptista. Anabaptista no podemos evitar la influencia. Por tanto, no hay nada más que hacer. Sabemos nosotros que cuando el Señor salva, puede salvar también individuos, familias, y el Señor puede incluso dar bendición a un país dando leyes, dando presidentes, aunque el Señor no tiene el compromiso de hacerlo, el Señor puede proveer y muchas veces bendice a una nación con leyes justas. Incluso hay 2 naciones en el mundo que está prohibido totalmente el tema del asesinato de bebés. Sí, incluso son 3 porque Honduras se ingresó a esa lista. Mientras aquí en Chile se está discutiendo, ¿no? Que sí puede ser, que puede no, el que te paso la pelota y luego me la pasas tú. Exactamente. En Honduras, gracias al Señor, por lo menos algo hizo el gobierno que hay, sí. Hay una visión de frenar por lo menos el pecado. Y por eso los presidentes, aquellos que están en eminencia, deben procurar las buenas leyes, aquello que es justo, aquello que es verdadero, aquello que es correcto en el entorno. Bien, así que en quinto lugar está aquello que se conoce como cristianismo transforma la cultura. Bien, eso del cristianismo transforma la cultura. Ellos creen, como decía el hermano, algunos aspectos es que la cultura incluso creen que viene por la revolución, o aquello que los cristianos deben participar en la política para transformar. No hay ningún texto bíblico que diga que los cristianos al participar de la política van a transformar. No hay ningún texto bíblico. El hombre no trae cambios, no trae nada de transformación. Quien trae transformación es el Evangelio. El Evangelio. Por tanto, aquellos que han tratado de transformar la cultura mediante el Evangelio social, incluso, mediante la participación de la política para transformar, están mal, tienen una visión mal. ¿Por qué? Porque si yo participo de política, yo participaría de política no para transformar,
sino para resistir. Eso, ahí está el meollo. Yo no voy para transformar, no para hacer la respuesta al momento, ¿no? Nosotros no tenemos capaz de transformar nada, mi hermano. Es el evangelio. Si yo no, de hecho, cuando hablamos nosotros de que el evangelio es por pura gracia, que el Señor nos salvó por pura gracia, es el Señor que nos transformó. Y nosotros no tenemos poder de nada, ni de hacer blanco un cabello. ¿Quién, por más que se afane, dice nuestro Señor Jesucristo, le agregará un codo a su estatura? No podemos. Completamente no podemos. Por tanto, hay una visión que habla del cristianismo, transforma la cultura, que los creyentes deben participar en el entorno social para que haya transformación. La Biblia no dice nada con respecto a eso. Es el evangelio que transforma, mis hermanos. El evangelio es que trae resultados que bendicen a otros, pero es el poder de Dios para salvación. En ese aspecto, el cristianismo transforma la cultura. También hay otro aspecto, hay un aspecto donde se ve que la transformación viene a través del evangelio. El Señor transforma, pero a través del evangelio. Y en consecuencia, como transforma a través del evangelio, van a haber, por ejemplo, leyes justas, presidentes que sean conforme a la palabra del Señor, o por lo menos más cercanos a la palabra del Señor, y que aboguen por la libertad, por la justicia y por la verdad. Ese es otro punto, a lo que también se ha considerado como lo que se conoce como neocalvinismo. Sexto, el cristianismo en medio de la cultura. En este punto, lo que mirábamos la vez pasada, nosotros somos llamados a hacer cultura. Somos llamados a vivir de acuerdo con la palabra del Señor, porque el creyente, amados hermanos, por la naturaleza de su llamado, es contrario al espíritu de este mundo. El mundo nos va a aborrecer. Y en consecuencia, si el mundo nos va a aborrecer, nosotros, ¿qué debemos hacer? Resistir. Resistir. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, para que resistáis en el día malo. Así que esto de las perspectivas lo resumimos en 3. Y esto tiene que ver en el campo que se conoce reformado. Porque la perspectiva reformada es la que habla de una participación en la cultura. La perspectiva, porque la perspectiva anabaptista, no. La perspectiva luterana sí, pero la perspectiva, por ejemplo, anabaptista, menonita, no hablan de una participación en la cultura. Entonces, estas perspectivas las podemos resumir en 3. Estas 6 perspectivas se pueden resumir en 3 escuelas en el cristianismo. La anabaptista, que es baptista, ¿no? Ninguna relación con la cultura. Ninguna relación, contracultura, ¿no? Algo radical, mi hermano. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pablo? Con aquel que se hace llamar hermano y vive fornicando, vive adulterando, vive robando, ¿qué dice? Que nos apartemos de él. Y dice siguiente, pero no dije que se apartéis de aquel que es fornicario, que es adúltero, de los que viven en el mundo, a no ser que sea necesario salir del mundo. No sería necesario. Sería necesario, pues. Nosotros vivimos en un entorno totalmente pecaminoso, hermano. Ay. ¿Ah? Vivimos en un entorno totalmente pecaminoso y no se nos llama a salir del mundo, o no se nos llama a apartarnos con aquellos que viven en pecado o que aquellos que han pecado. No hay ningún texto bíblico. Bueno, los anabaptistas encuentran una visión de eso y dicen no, debemos apartarnos con todos aquellos que estén con relación con la cultura, que estén según la corriente de este mundo, debemos apartarnos de ellos. La Biblia no dice nada sobre respecto a eso, más bien se nos llama a vivir en este presente siglo malo, a relacionarnos con personas. ¿Por qué se escandalizaban los fariseos cuando Cristo comía con pecadores? Con los leprosos, con las prostitutas, publicanos. Se escandalizaban, come con pecadores, porque tenían un espíritu sectario.
se apartaban de aquellos que ellos consideraban pecadores o depravados. Y esa misma visión se ve en lo que se conoce como anabaptismo. 2, luterana. Luterana tiene que ver con lo que veíamos, por ejemplo, en tensión con la cultura, la luterana. Y la tercera, la reformada. La reformada se puede considerar en los últimos puntos. En el punto 5, transforma la cultura en un aspecto de los neocalvinismo y en medio de la cultura el aspecto de lo que se conoce como el calvinismo clásico o el calvinismo histórico o el cristianismo histórico. Bien, así que se pueden dividir en esas tres escuelas: anabaptista, luterana, reformada. ¿En qué de estos tres escuelas estaremos? Estamos apuntando más que todo a la escuela reformada, ¿no? De la visión de la cosmovisión. Y entonces, a la vez, estas tres escuelas se dividen en tres enfoques con respecto al cristianismo y cultura. Tenemos a Abraham Kuyper, neocalvinista, que habla de la gracia común. ¿Han escuchado ese término, gracia común? Tenemos a otro neocalvinista holandés, Klaas Schildler, que habla del mandato cultural. Y tenemos a la perspectiva de los dos reinos por David Van Drunen. Es un pastor reformado que da clases, está vivo él, que da clases en un seminario, el seminario de Westminster en California. De manera general, en estos tres enfoques, la pregunta básica es: ¿cómo Dios preserva la cultura? ¿Cuál es el llamado del creyente en relación a ella? En esto es en la perspectiva reformada. Incluso la perspectiva de los dos reinos se establece en la perspectiva luterana, reformada incluso, que ven que el Señor gobierna en dos reinos, es decir, en el reino humano y en el reino de la gracia. Ellos ven que Dios gobierna mediante dos pactos. El mundo lo gobierna mediante el pacto de Noé y la iglesia la gobierna mediante el pacto de Abraham. En conclusión, con gracia común de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue un ministro holandés que acuñó el término de gracia común. De hecho, esto de gracia común es muy discutido en los círculos reformados. Hay unos que se oponen, otros que están en contra de esto porque enfatizan mucho la gracia común, que opacan la gracia redentora. En última instancia, hablan tanto de la gracia común como ven al hombre como alguien bueno que hace cosas malas a veces. Y eso es un peligro, porque se enfatizó tanto la gracia común que se ve al hombre como una persona que hace cosas buenas y que por ende, como hace cosas buenas, entonces es un ser social que lo único que le separa de Dios ciertamente es el pecado, pero en definitiva no es una persona mala. Ahí en ese aspecto, el término de esto de la gracia común ha sido también muy discutido en la reforma, hermanos, en eso del círculo reformado. Algunos reformadores, algunos teólogos reformados se oponen al término de gracia común. Está el otro de Schildler, que él tiene un libro que se llama Cristo y Cultura. Él acuñó el término mandato cultural en el siglo pasado. Él fue discípulo de Abraham Kuyper y al final no compartió la idea de la gracia común. Lo que habló este teólogo, también holandés, porque tanto Kuyper como Schildler eran teólogos holandeses, él habló del mandato cultural, que Dios preserva la cultura mediante lo que se conoce como un mandato cultural. Por tanto, los creyentes tienen un mandato cultural en este mundo de participar en la cultura, creando sociedades. El asunto aquí es que en esta segunda perspectiva hay dos visiones del mandato cultural. Unos que hablan de redimir la tierra. Eso se le conoce como el teonomismo. El mandato cultural, nosotros estamos llamados a redimir la sociedad, a redimir, ser sal. Sí, ser sal, dicen ellos, y eso incluye redimir la sociedad, redimir la política, redimir la ciencia. Pero cuando tú vas a la Biblia no encuentras nada de eso.
El único que puede redimir es el Señor. Pero eso de redimir, ellos lo ven como un aspecto de un mandato cultural donde el hombre está llamado a redimir la sociedad. Y mediante la redención de esa sociedad se establece el reino de Dios. Hay otra visión en cuanto al mandato cultural, y esa es la visión que manejaba este teólogo llamado Schilder. Él cree que ciertamente hay un mandato cultural y que mediante ese mandato cultural el hombre participa a través de ese mandato cultural, pero no redime la sociedad. Lo único que hace el hombre es desempeñar la obra que Dios le delegó al hombre en la creación, de sojuzgar la tierra, de labrarla, cuidarla, y de ahí participar en el entorno cultural. No habla de redimir la tierra, habla más bien de que el Señor es el que cumple lo que se conoce como el mandato cultural. Lo que el Señor en la segunda venida consuma, lo que el primer Adán no pudo cumplir. Tercero, en la perspectiva de los dos reinos. Recuerden la pregunta, ¿cómo Dios preserva la cultura? En esta perspectiva, ellos creen que no es mediante la gracia común. Dios no preserva la cultura mediante la gracia común. Dios preserva la cultura ni siquiera por el mandato cultural. Dios preserva la cultura en virtud al pacto de Noé. Cuando usted va a las Escrituras y ve el pacto que Dios hizo con Noé, ¿recuerda qué es lo que dice el Señor? Leamos el relato en Génesis. De que nos pasar la siega, la cementera, la lluvia, Claro. las estaciones. Veamos cómo el Dios del pacto se compromete con toda la raza caída, hermanos. Y eso incluye tanto a los animales. En Génesis capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios. Al versículo 7, hermano. ¿Yo? 9, 1 al 7, sí. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén. Lea el 9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, y hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará mi pacto, el arco de las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay en la tierra. Amén. ¿Qué notan ahí en ese relato de Génesis 9? Que Dios se compromete en preservar ¿qué? La creación. Y con ello se compromete a preservar la cultura, el entorno, al hombre. De hecho le dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Está prohibiendo el canibalismo, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal, la demandaré
y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre instituye el gobierno civil, pero el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y dice, más vosotros fructificad y multiplicaos. Pero ¿por qué le dice eso? Porque Dios se compromete a preservar la creación. Entonces, si nosotros vemos, mi amado hermano, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿van a haber familias en la tierra? Sí. ¿Las cosas se van a mantener tal como miramos? También. Ciertamente va a haber un desenfreno de parte de la sociedad contra el Señor. Mas, sin embargo, este mundo, el hombre no lo controla. El mundo no dirige el curso de la historia. La historia, el mundo no está en manos de 5 poderosos o de 5 familias poderosas. No, mi hermano. Dios preserva su creación. Dios guarda su creación en virtud al pacto que hizo con Noé, que eso implica también nosotros. Entonces, desde una perspectiva, esa perspectiva de los 2 reinos, que David Van Drunen, él dice que ese es lo que ha creído el calvinismo clásico, de la perspectiva de los 2 reinos. Él dice básicamente que Dios preserva la cultura mediante el pacto de Noé y que preserva su reino mediante el pacto abrahámico. No tenemos tiempo para desarrollar esto, pero podemos concluir cómo Dios preserva la cultura. Dios preserva la cultura en virtud del pacto. Dios se relaciona con el hombre por pactos, hermanos. Y es lo que se conoce también como en la teología reformada, ¿no? Pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia. Si Dios establece algo con un hombre o con una sociedad, lo va a hacer a través de pactos. Y en el nuevo pacto lo hizo. Cuando instituyó la cena del Señor, la cena, recuerdan ustedes que he aquí hago el nuevo pacto. Esta es mi sangre, el nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Por qué? Porque Dios entra en comunión mediante el pacto. Entonces, ¿por qué Dios preserva las cosas tal como están? No por lo que el hombre deje de hacer o por lo que el hombre haga, sino porque Dios preserva todas las cosas, hermanos. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1? Que Dios sostiene todas las cosas en su mano. En otras palabras, Él dice que Él sostiene con su palabra todas las cosas, porque de Él, para Él y de Él son todas las cosas, y en Él subsisten. Por tanto, si hay algo que se mueve en este mundo es por la providencia del Señor. Si hay algo que este mundo en sí mismo está conservado, hermanos, es por la providencia del Señor. Hemos visto durante la historia cuántas guerras ha enfrentado el mundo. Y usted se da cuenta de que el Señor ha preservado la humanidad, de que la humanidad no se va a acabar con una bomba atómica, de que la humanidad no se va a acabar con un experimento masivo contra la raza humana. No, hermanos, no se va a acabar. Dios preserva su creación. Este tema, pastor, que está muy de moda ahora, el tema de cambios climáticos y todo este tipo de profecía apocalíptica que se ve los expresos. Este texto lo derrumba en el sentido de que Dios está... Lo derrumba, hermano, claro. porque Dios está comprometido. Claro. El Señor se comprometió en el pacto. Y de hecho, cuando hay un arcoíris, entonces ahí esa es una señal del pacto. Y esas son ideas que hoy en día del calentamiento global, hay un montón de ideas que se ven como que la cultura, como que el mundo está en peligro, como que viene un meteorito, como que... Hay un agujero tremendo en los ozono. Dios preserva al mundo. Y se lo repito de nuevo, el hombre no tiene dominio ni control sobre el mundo. Es el Hijo del Hombre, Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Por tanto, el hombre en sus planes siempre fracasa. Siempre fracasa. Una y otra vez está construyendo la Torre de Babel y una y otra vez fracasa. ¿Qué pensaron los cristianos en aquel tiempo cuando Hitler, el imperio nazi, iba conquistando casi toda Europa? Ellos pensaron que el imperio nazi iba a conquistar todo el mundo, pero vea, en un día el Señor retrocedió tales tropas y el Señor usó países para, en este caso, limitar y para destruir el plan que tenían. Es importante lo que dice acá, hermano, en Génesis 9:9, que dice,
en el fondo habla que va a ser de generación tras generación este pacto. Claro. Que mencionamos, porque dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Después de vosotros. Entonces, previa a la venida del Señor Jesucristo va a seguir existiendo la cultura, y el ser humano inserto en esta cultura. Exactamente, mi hermano. Va a seguir habiendo expresiones del alma del ser humano. Así mismo, porque el Señor se comprometió y de hecho dice en el versículo, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para el mantenimiento. Hermano, las plantas, todo lo que conocemos, los árboles, esto no va a dejar de ser, va a seguir siendo lo mismo. De hecho, antes de iniciar el capítulo 9, el 8:22, dice, ¿Sí? mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Ahí está. Y después continuar. Note cómo Dios, Las estaciones. las estaciones. Y de hecho, ahí lo dice en el versículo 1, luego le dice a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, hermanos, ciertamente podemos ver gracia en esto, pero en la perspectiva kuiperiana, Dios preserva la cultura mediante la gracia común. En la perspectiva de algunos neocalvinistas, ellos creen que la cultura, ¿cómo está el mundo ahora? Está mal, pero es que los cristianos dejaron, dicen ellos, de participar en la cultura, y la cultura se va a desmoronar, va a perderse el mundo, porque hay que hacer algo. Ciertamente, nosotros estamos llamados a participar y a predicar el evangelio y a extender el reino de Dios, hermano, pero no descansa en lo que el hombre puede hacer. Descansa en el pacto de Dios. Entonces, ciertamente podemos ver gracia de Dios en esto. Ciertamente podemos ver también que hay un mandato para nosotros en que nosotros podamos vivir en este mundo y llenar la tierra y sojuzgarla, como dice Génesis 1:25. Pero Dios mantiene la cultura no en base a lo que se enseñó por Kuyper o por Schilder o neocalvinistas, en base a lo que el hombre puede hacer o en base a una gracia común. Dios mantiene al mundo debido a su pacto. Dios se relaciona con los hombres por medio del pacto. Y el pacto con Noé nos testifica que ese pacto incluye no solamente a creyentes, incluye a incrédulos. Incluye incrédulos, es universal. Mientras que el pacto de Noé, el pacto de Abraham incluye solamente a la iglesia, por supuesto. A aquellos que son de la simiente de Cristo. Así que, ¿cómo Dios preserva la cultura? Desde este punto, Dios preserva la cultura en virtud al pacto, ¿verdad? ¿Y cuál es el llamado del creyente en relación a ella? ¿Cuál es el llamado? Bueno, ahí es donde tomamos lo que se conoce como el mandato cultural. Nosotros los cristianos estamos llamados a vivir en la cultura y como mirábamos la vez pasada también, a poder, si vemos que el mundo se está desmoronando por un lado, nosotros estamos llamados a vivir para la gloria del Señor en todo lo que hacemos. Crear en este sentido un entorno donde podamos glorificar al Señor. Si hay hermanos que tienen la intención de crear su empresa y que glorificar a Dios mediante esa empresa, crea esa empresa. Está siendo un creador usted en esa forma. O aquel hermano que quiere establecer una educación cristiana, cree esa educación cristiana, cree la escuela, cree el instituto, cree la universidad. Usted está haciendo un entorno ahí, está ayudando y va a ayudar a otros para hacerlo. Eso fue lo que hicieron históricamente los hermanos. Los hermanos no esperaron ahí que viniese una transformación o que hermanos llegaran al poder para que viniese un cambio. No. Nosotros estamos llamados a obedecer aquí ahora. Y ser fieles en lo poco, porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo no seremos entonces en lo mucho, hermanos? Bien, hermanos. Entonces, aquí se desprende lo que se conoce como el mandato del reino de Dios. Y esto se compone por dos mandatos, el mandato cultural y el mandato evangelístico. Estos mandatos se deben sujetar al mandato del reino de Dios, es decir,
El propósito de la cultura y el propósito del evangelio debe ser la proclamación del reino de Dios. Aquí es importante, porque nosotros tenemos un mandato en la Biblia, hermanos, de vivir en este mundo. Y cuando hablamos de mandato cultural, no estoy hablando de redimir tierra, por supuesto. Cuando hablo de mandato cultural, lo vamos a ver en las escrituras. Estamos hablando del trabajo. ¿Qué es lo más cercano que usted tiene a la cultura? Lo más cercano que usted tiene a la cultura es el trabajo. El trabajo es una expresión misma de lo que la cultura representa, el trabajo. Así que el mandato del reino de Dios se comprende de estos dos mandatos, el mandato cultural y tanto así también el mandato evangelístico. ¿Y qué es esto? Esto es importante, hermano, porque ¿qué es el mandato cultural? Por lo siguiente, ¿por qué es importante? Porque el desarrollo de la cultura, de acuerdo con la voluntad de Dios, quien da el mandato es integral a nuestra mayordomía de administrar lo que Dios nos ha dado y explotar tales bienes para la gloria de Dios. El primer trabajo que se le encomendó al hombre, ¿cuál fue? Cultivar y cuidar. Leamos ahí en Génesis 2:15. Génesis 2:15. Amén. ¿Sí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Bien. Dice que lo puso ahí para que lo labrara, que en otras palabras es cultivar y lo trabajase, ¿no? Que es cuidar, ¿no? Cuidar. En Génesis 2:15. Ahora, el segundo que le dio es asignar nombres a los animales. Génesis 2:19. Amén. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había el mar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Me miraste las tetas desnudo, me miraste las tetas con ropa. Mírame. Me miraste. Mira. Bien. Bien, note aquí que el primer trabajo que le da Dios al hombre es ¿qué? Trabajo. Entonces, el punto más cercano, sí, el punto más cercano que nosotros tenemos con la cultura, intrínsecamente es el trabajo. El trabajo, su trabajo. El trabajo que usted tiene es la comunicación más instantánea que tiene con la cultura. De tal forma que el segundo fue nombrar a los animales, asignar nombre a los animales. Entonces, el mandato cultural de Dios para Adán sigue vigente. En este aspecto, esto se discute porque algunos dicen que esto fue para Adán solamente. Mas, sin embargo, Dios cuando creó al hombre se lo asignó a Adán, y eso como representante a Adán también nos representa a nosotros. Lo que se nos llama a nosotros es que debemos trabajar porque es parte de lo que Dios nos envió a hacer, el trabajo. Y la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo aplica ese mandato a un mundo caído. Nuestra comisión es doble: la comisión del mandato cultural y la comisión de la predicación del evangelio. El mandato cultural se ocupa de las necesidades físicas. Y el mandato evangelístico de Mateo 28 se ocupa ¿de qué? De las necesidades espirituales. Ahora, ¿qué tiene que ver ese mandato cultural? Ese mandato cultural tiene que ver simplemente con el trabajo, hermanos. Con el glorificar al Señor en el trabajo, de poder también, con lo que hacemos, de fructificar la tierra, de llenar la tierra. Eso implica la familia. Pero el mandato evangelístico que encontramos nosotros en Mateo 28 tiene que ver con las necesidades espirituales. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto es una forma abarcativa de abarcar toda la fe, lo que llamamos fe integral, ¿no? No hay un punto en la vida cristiana que nosotros demos por fuera. No hay un punto de secular
y sagrado. ¿Ah? Lo que hago yo el domingo es sagrado y lo que hago el lunes al viernes es, como algunos podrían decir, es externo o es secular. No, no, no. Todo lo que usted hace, hermano, no debería ser secular, debería ser sagrado, porque usted lo está haciendo para el nombre de Dios. Usted lo está haciendo teniendo en mente que debe glorificar a Dios. Por tanto, no hay una separación de lo secular y de lo sagrado. Hay algo integral en su vida. Usted sabe que debe trabajar porque es parte del mandato que Dios le envió al hombre en la cultura, en el mundo, de trabajar, de fructificar la tierra, llenarla. Y las necesidades espirituales, la predicación del evangelio. ¿Qué ocurre cuando entonces solamente enfatizamos un punto? Vamos a tener un desequilibrio impresionante. Cuando solamente se habla del mandato cultural, caemos en un punto del evangelio social. Qué peligroso eso. No, sí, Dios es bueno con todas las personas, sí. Hay que compartir, es cierto, hay que compartir los bienes, ciertamente, pero en el evangelio social Hay que ser buen el samaritano. compartir los bienes físicos es más importante que el compartir el evangelio. Y que las personas son transformadas mediante eso, mediante la canasta básica, mediante algunas cosas. Ellos dicen y enfatizan tanto eso que ese es el llamado del creyente. Pero Hacer cosas buenas. hacer cosas buenas simplemente. Y otro punto, cuando se habla solamente de la comisión de la predicación del evangelio, ciertamente hay hermanos que van a ser salvos mediante la predicación del evangelio, pero no van a tener un discipulado integral. Van a vivir un evangelio tanto de dos verdades, como se conoce, aquello que es sagrado y aquello que es secular. Hay hermanos, por supuesto, que tienen esa visión. Lo que hago yo durante la semana es secular y lo que hago durante el domingo es sagrado. No debe haber esa división, hermanos. Todo lo que hacemos debe glorificar al Señor. Por tanto, no hay nada secular. Todo lo que hacemos debe ser sagrado, es decir, apartado para Dios. Visión integral. El apóstol Pedro me parece mucho que dice que no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de Y vivir. ese texto lo tengo ahí, y ese hecho dice en toda Vuestra manera de vivir. Note, y ahí es en toda, encierra toda, hermano. Porque si no, uno viviría como en una aparente dicotomía. Puede ser santo solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia no. El día domingo, claro, y después como que Dios ya no me ve, Dios ya no está en mi vida cotidiana la vivo de mi manera, y después el día domingo Por supuesto. me transformo en cristiano y Ah, eso no debe ser así. y ahí usted No, acaba de sí. decir el texto, en toda vuestra manera, una manera, en toda, hermano, en toda. Es ahí donde nosotros como creyentes, cuando hablamos de cosmovisión bíblica, es de tener una visión integral de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a eso? Debemos ver lo que la Biblia dice en esas situaciones, porque si nosotros debemos de glorificar y vivir santamente en toda vuestra manera de vivir, es porque Dios nos ha dado las herramientas también para vivir en todas esas maneras de vivir, santamente, glorificando a Dios en todo. Por tanto, notar que cuando Dios creó al hombre fue para cultivar y cuidar el huerto de Edén. De manera que así observamos al hombre diseñado para crear cultura y para ello, por supuesto, se necesita sabiduría. Cuando hablamos de crear cultura, el hombre está llamado a cultivar. ¿Recuerda lo que significa cultura? Podía ser Cultivar. culto. Y Tenía tres acepciones. sí, Cultivar, Habitar algún lugar. habitar algún lugar. cultivar y habitar un lugar. Sí, exactamente. Por tanto, eso es el punto de crear cultura y para ello, por supuesto, se necesita sabiduría. La idea es de cultivar la tierra y cuidar en sí mismo. El hombre por naturaleza debe cuidar lo que Dios le ha dado. Esto queda demostrado en Génesis 4:20 al 22, donde el hombre es capaz de desarrollar arquitectura, agricultura, metalurgia y la creación de instrumentos musicales como ser arpa, lira y órganos.
En otras palabras, el hombre es creador de cultura y le da forma al arte. Veamos ahí en Génesis 4, 20 al 22. Los primeros que comenzaron a crear. Porque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, mi hermano. Puede crear. Y puede crear. No es un robot así. Génesis 4, 4, 20 al 22. amén, dice, y Ada dio a luz a Gabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. ¿Qué notan ahí ustedes, hermano? En el 4:20 dice, y Ada dio a luz a Gabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. Note que la palabra tiendas es la primera vez que aparece aquí en la Biblia. Y nos está dando la idea de que el hombre es capaz de hacer arquitectura. Y es lo mismo que el apóstol Pablo, es el oficio del apóstol Pablo. Dice que él tenía un oficio de crear, de hacer tiendas, ¿no? Y cuando usted va a las escrituras en el contexto bíblico, hacer tiendas tiene que ver con arquitectura. De hecho, al apóstol Pablo se le cataloga como perito, arquitecto. Bien puede ser del evangelio o bien también podría ser un oficio de él. Pero en sí mismo, ahí vemos que el hombre es capaz de desarrollar la arquitectura al crear tiendas, dice, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. Para un tema de para crear tiendas, para construir una tienda, en este caso una morada, hay un diseño, hay una planificación, hay una planificación, un diseño, hay un cálculo de todo el tema. O sea, hay en este caso muchas cosas que convergen para construir una morada. No solamente llegar y parar dos palos y colocar una sábana. La medición, sí, la sabiduría que debe tenerse. Claro. No es así como que las paredes van a estar como... Van a tirarla al suelo y van a quedar listo una... Entonces ahí vemos que el hombre es capaz de desarrollar y crear cultura, hermano. Y de hecho también dice, crían ganados. También sabiduría. La ganadería. La ganadería, pues la agricultura, ¿no? La ganadería. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Lo mismo, el diseño, Según el diseño. instrumento, el Las sonido, notas musicales, La todo música, la inteligencia, la lectura. la capacidad de crear música Crear música. y instrumentos. Por lo que... Entonces, esto queda hasta donde las notas, todo. ¿Quién le enseñó eso? Ahí está el punto. Las partituras. Eran los primeros que le enseñó eso. ¿A quién les enseñó? Mozart, todo Es que eso, o sea, son intrínsecamente el hombre trae consecuencias. eso, hermano. El deseo de construir, crear. El hombre trae eso. ¿Por qué? Porque Dios, que hizo al hombre a imagen y semejanza de él mismo, desde Génesis capítulo 1 lo vemos continuamente creando. Ciertamente el hombre hoy en día, en lugar de glorificar al Señor, se ha vuelto inventores de males. Ellos están creando una cultura destructiva, por supuesto. Mientras que nosotros debemos de crear aquello que pueda glorificar al Señor, tanto en el entorno como en todo lo que nosotros hacemos. Y podemos ver esto en los niños. Pásale a un niño un saquito de Legos y comienza a crear. Comienza A construir, sí, también, porque tiene esa... Crear puentes, casas. Permítanme. Vamos a compartir acá. Y vamos aquí a seguir porque vamos a tomar unos minutitos. Una ventana. Ahí está. También, hermanos, es importante notar que se le dio la tarea de asignar nombre a los animales. Esto implica el principio de clasificación y es parte del proceso científico. Recuerda que le asignó nombre a los animales, a todos los animales. ¿Por qué? Porque ese es el proceso, el principio de clasificación, pues. Y eso tiene que ver con el proceso científico. Clasificar, observar, interpretar y aplicar. La categoría. Ah, ¿Por qué estos son carnívoros? ¿Por qué estos son vegetarianos? ¿cómo los clasificó? Ahí nació, podemos decir, la biología, la botánica. Todos los aspectos, incluso el Señor en Génesis capítulo 1 nos habla la semilla según su género.
la botánica, la biología. Y todo eso es un aspecto que vemos nosotros claramente en Génesis capítulo 1 al capítulo 2. Así que el hombre fue capaz de asignar nombre a los animales. Y eso implica el principio de clasificación, parte del proceso científico. Todo esto fue posible dado que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, en esto del asunto del mandato cultural, entonces, abarca todos los aspectos sociales, políticos, económicos, ecológicos, agrícolas, etc. El Señor nos dice que somos la sal de la tierra y que somos la sal del mundo. Y cuando dice eso, ¿por qué dice que somos sal de la tierra y sal del mundo? Esto encierra los dos mandatos que estamos hablando, lo del mandato del reino. Encierra tanto el mandato cultural como el mandato del evangelio. El mandato cultural se ocupa de las necesidades físicas, como hablábamos, y el mandato evangelístico de las necesidades espirituales. Ambas áreas deben ser abarcadas por el creyente porque ambas fueron creadas por Dios y asignadas al hombre. La sal de la tierra es el aspecto del mandato cultural. ¿Por qué? Porque la sal de la tierra lo que hace es que es útil. De hecho, eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Lucas 14, 34, 35 cuando habla de la sal. Veamos ahí. Debemos ser útiles aquí en el mundo. Pisoteada, por supuesto. Entonces, Lucas capítulo 14, verso 34 y 35. ¿Alguien lo puede leer? Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dice con respecto a la sal? Gracias. ¿Qué es? Que es útil. Útil, ¿no? Tiene que ser útil. Y los cristianos en este mundo tenemos que ser útiles, hermanos. Tenemos que ser útiles, tanto para los hermanos, tanto también como a la sociedad. Podemos bendecir a aquellos que nos rodean. Por supuesto, estamos llamados, como dice Filipenses, la hermana parece que tiene un texto ahí, vuestra gentileza sea conocida por todos vosotros. Dice, que tengan oportunidad, hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Él dice, a los de la familia de la fe, por supuesto, pero que hagamos bien a todos. Entonces, en breves palabras, el amor no hace mal al prójimo. El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Por tanto, la sal de la tierra es el aspecto cultural y la luz del mundo es el aspecto de la gran comisión relacionado al aspecto salvífico del individuo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que Él es la luz del mundo, indicó tal verdad con la salvación, es decir, con la luz de la vida. Juan 8:2, ¿alguien me acompaña? Vean cómo el Señor conecta la luz con la salvación y cómo conecta el ser sal con el ser útil. 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esa es la idea que el Señor nos da aquí. Nuestro Señor, cuando dijo que Él es la luz del mundo, indicó tal verdad con la salvación, es decir, con la luz de la vida. Por tanto, esto implica tanto aquello que nosotros tenemos como responsabilidad aquí en la tierra, ser sal, ser útiles en el servicio del reino de Dios, pero también por otro aspecto, haciendo luz, debemos alumbrar. ¿Para qué? Para que otros, según Mateo 5:13 al 16, glorifiquen a Dios. Incluso él usa una palabra ahí para que los gentiles, dice. Leamos ahí el texto. Mateo 5:13 al 16. Entonces esto no es un llamado a huir, ¿no? De la cultura. 13 al 16. Sí, Mateo 5:13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más por los hombres, para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de algún sino y alumbra a todos los que están cerca. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note, para que vean vuestras buenas obras. Y luego esto lo podemos conectar con Pedro, que dice así, te lo voy a leer Pedro. Dice primera de Pedro, capítulo 2, lo dice de esta forma. ¿Dos cuántos? Perdón. 2:12. 2:12, sí. Gracias, hermano. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo mismo que nuestro Señor nos está diciendo en Mateo. Lo mismo está citando Pedro acá. Por tanto, esos mandatos que nosotros tenemos, tanto en el trabajo, con respecto a la cultura, no estamos llamados a huir de ella, estamos más bien a ser útiles, porque somos la sal de la tierra, y somos la luz del mundo. Eso fue dicho por nuestro Señor. Por tanto, la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, tiene mandatos imperativos, ir a ser indicativos, todas las cosas que os he mandado. Por tanto, el discipulado nos prepara para todas las áreas de la vida. Es decir, el todo del cristiano es para su Señor, donde no existe la imparcialidad. ¿Cómo interpretaron los apóstoles este mandato? El mandato evangelístico, ¿cómo lo interpretaron? Ellos no solamente predicaban el evangelio. Eso es parte del mandato. La otra parte es hacer discípulos. Por tanto, predicar el evangelio y hacer discípulos. Veamos ahí Hechos 14, 21. Si solamente nos limitamos a predicar el evangelio, estamos predicando un evangelio incompleto. Tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Note el orden ahí. Anunciar el evangelio y hacer muchos discípulos. Ahí está el orden, hermano. Tú anuncias el evangelio y luego haces discípulos. Por tanto, el mandato evangelístico no solamente es de predicar el evangelio y listo, no. Es de predicar el evangelio, pero al mismo tiempo hacer discípulos. Así que el orden es evangelio, discipulado. Evangelio, discipulado. Evangelio para los inconversos, discipulado para esos inconversos que el Señor los convirtió. Y ahí van creciendo en todas las áreas de su vida. Eso implica el mandato evangelístico. Ahora, ¿cómo ellos interpretaron el mandato cultural? Aunque nosotros sabemos que el término mandato cultural no aparece, como por ejemplo Biblia, Trinidad y otros conceptos teológicos, sí implícitamente está relacionado con el trabajo. ¿Cómo ellos interpretaron el mandato cultural? Ya que este mandato implica el trabajo de cultivar la tierra, esto encierra cualquier actividad que tenga que ver con el trabajo honroso. Bíblicamente el trabajo fue instituido por Dios y lo ordena a cada hombre. Primero, nosotros notamos en las escrituras que el mandato de trabajar fue ordenado por Dios. Entonces, desde un punto de vista, trabajar es un privilegio, hermanos. Aunque la caída afectó ciertamente el trabajo, y a veces el trabajo como que es una congoja, ¿no? Como que es una carga, uy, el trabajo de nuevo. Pero por un punto de vista bíblico, el trabajo, queridos hermanos, es un privilegio. Por tanto, veamos ahí, para ir concluyendo, Génesis 1, 27 al 28, Éxodo 29, cómo Dios ordena que el hombre trabaje, y es parte del mandato cultural. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Bien. Éxodo 29. Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Amén. Dice, 6 días trabajarás. Esos son los mandamientos. Eso está en los 10 mandamientos. O sea que trabajar o no trabajar no es opcional para el creyente, hermano. Es algo que es ordenado por el Señor. Éxodo 29. Además, no solamente eso, sino que el trabajo es parte de las innumerables obras del Señor. O sea que el trabajo no es una maldición, como algunos tratan de ver. ¡Ay, qué trabajo! No es una maldición. Simplemente es parte de las innumerables obras de nuestro magnífico Dios. Leamos ahí en Salmo 104, 23. Amén. Salmo 104, 23. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Sale el hombre. A su labor y a su labranza hasta la tarde. Lee el versículo 22, hermano. También. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Y el verso 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Note cómo conecta el trabajo con maravillas y beneficios. Con las maravillas y los beneficios. Entonces, hermano, el trabajo es una bendición dada por el Señor y es parte de lo que es el mandato que el Señor nos ha dado. Permítame, hermano. Vamos a ver la otra. Bien. Ahí con ese texto vamos a concluir, hermanos, en el Salmo 104, 23, que el trabajo es visto como parte de las obras innumerables de los beneficios dados por el Señor. Además, parte del mandato cultural involucra el propósito mismo que tal mandato implica, el trabajar. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A trabajar y mediante el trabajo glorificar al Señor. No ver el trabajo como una maldición, como una carga, como una pesadez. Aunque ciertamente a causa de la caída el trabajo nos produce eso muchas veces fatiga, cansancio. Pero por otro aspecto es una tremenda bendición el trabajo. Y eso es parte de lo que conocemos como cristianismo y cultura. Más adelante vamos a seguir abordando cómo desarrollar esto cuando veamos cómo la Biblia presenta la perspectiva bíblica del trabajo, cómo los creyentes encuentran su satisfacción en su trabajo, cómo los creyentes se sustentan con la bendición del trabajo, cómo los creyentes comparten con los demás de su trabajo y cómo los creyentes deben glorificar a Dios a través de su trabajo, de la vocación. Y eso es parte de lo que conocemos como el mandato cultural, el mandato que el Señor nos envió, nos dio a nosotros para trabajar la tierra, sojuzgarla y así mismo glorificar al Señor. Amén, mis hermanos. Trabajo, la bendición.